Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. Cuando era niño, había una casa en nuestra colonia que todos evitaban. Era una construcción vieja y desproporcionada, con ventanas pequeñas y una fachada que parecía estar inclinada hacia adelante, como si espiara a la gente que pasaba por ahí. Pero lo más extraño era lo que colgaba de su pared principal: máscaras. Había de todos los tipos, de carnaval, de madera tallada, de cerámica con expresiones exageradas. Algunas parecían reír, otras llorar, y unas pocas eran imposibles de descifrar. Alguien decía que eran obras de un coleccionista excéntrico, otros que las máscaras eran de personas que habían desaparecido. Yo nunca creí esas historias, me parecían cuentos para asustar a los niños. Pero con el tiempo, la Casa de las Máscaras se convirtió en algo más que un simple lugar extraño. Cuando tenía 15 años, mi primo Andrés vino a pasar las vacaciones conmigo. Era un chico atrevido, de esos que siempre buscan meterse en problemas. Una tarde, mientras paseábamos por la colonia, pasamos frente a la casa. Andrés se detuvo y se quedó mirando las máscaras. «¿Qué pasa si entramos?», preguntó con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que algo malo iba a pasar. «Estás loco, nadie entra ahí». «Exacto, por eso deberíamos hacerlo». Intenté disuadirlo, pero era inútil. Andrés ya había decidido que esa noche exploraríamos la casa. A las 10 de la noche salimos de la casa con linternas y un par de mochilas, por si necesitábamos algo, aunque no sabía exactamente qué podíamos necesitar en una casa abandonada. La colonia estaba tranquila como siempre a esa hora. Llegamos frente a la casa y miramos las máscaras. Esa noche había una que no recordaba haber visto antes. Era negra, con ojos alargados y una boca torcida en una sonrisa malévola. «Esa es nueva, ¿no?», asentí, sintiendo un escalofrío que no podía explicar. Entramos por el portón oxidado que se abrió con un chirrido tan fuerte que juré que todo el vecindario podría haberlo escuchado. El patio estaba cubierto de maleza y la puerta principal tenía un candado que Andrés rompió con una piedra. Dentro, el aire era pesado, como si nadie hubiera respirado ahí en décadas. La casa olía a madera húmeda y además a algo ácido que no pude identificar. El vestíbulo estaba vacío, pero las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro. Todas eran de personas con máscaras. Había hombres, mujeres y niños, pero las máscaras hacían imposible saber quiénes eran. «Esto es raro», murmuró Andrés, y por primera vez su tono era más serio. Avanzamos a la sala. Había muebles cubiertos con sábanas polvorientas y en el centro de la habitación un gran espejo que reflejaba las máscaras de las fotos. Sentí que esas máscaras nos miraban, aunque sabía que era imposible. «Vamos arriba», me dijo mientras subía las escaleras sin esperar una respuesta. En el segundo piso encontramos una habitación cerrada con llave. Andrés la forzó y dentro descubrimos algo que nunca olvidaré. Era un cuarto lleno de máscaras colgadas en las paredes, apiladas en mesas, incluso tiradas en el suelo. Cada una era diferente, pero todas compartían un detalle inquietante. Tenían una expresión tan real que parecían vivas. «¿Crees que esto es una especie de museo?», me preguntó mientras tocaba una máscara de madera tallada. «No lo sé. Vámonos, esto no está bien». Pero Andrés no me escuchó. Se puso una máscara, una blanca con líneas negras que formaban una sonrisa torcida. «¿Cómo me veo?». «Quítatela, no sabemos de dónde viene». Mi primo se rió, pero cuando intentó quitársela, algo pasó. La risa se detuvo y su rostro se tensó. «No sale». «¿Qué?». Corrí hacia él y traté de ayudarlo, pero la máscara parecía pegada a su piel. Andrés empezó a respirar rápido, sus ojos se llenaron de pánico y de repente se quedó inmóvil. «Andrés, ¿estás bien?». Se giró hacia mí.
pero no era Andrés. Sus ojos estaban vacíos y su cuerpo se movía de una manera extraña, como si alguien más lo controlara. «Tenés que irte», dijo, pero no con su voz. Era más grave, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Retrocedí, tropecé con una máscara que estaba en el suelo y caí. Cuando me levanté, estaba completamente solo. Corrí por la casa buscándolo, pero parecía que se había desvanecido. Llegué al vestíbulo y me detuve en seco. Las fotos en las paredes habían cambiado. Ahora mostraban a Andrés con la máscara puesta junto a las otras figuras. Un sonido detrás de mí me hizo girar. Era la puerta principal, que se cerró de golpe. Escuché pasos en el piso de arriba, pero no me atreví a subir. En lugar de eso, empujé la puerta con todas mis fuerzas hasta que se abrió y salí corriendo. Cuando llegué a mi casa intenté contarle a mis padres lo que había pasado, pero no me creyeron. Llamaron a la familia de Andrés y cuando fueron a buscarlo, encontraron su mochila en el patio de la casa, pero no había rastro de él. La policía investigó, pero no encontraron nada extraño. La casa fue sellada y puesta en venta, pero nadie se atrevió a comprarla. Pasaron muchos años y yo seguí viviendo en la colonia. Nunca volví a acercarme a esa casa, porque la última vez que lo hice, sentí que algo me observaba desde las ventanas. Un día, mientras paseaba con mi hijo pequeño, pasamos frente a la casa. Mi hijo, que apenas empezaba a hablar, señaló hacia la puerta y dijo algo que me heló la sangre. «Mira, papá, ese señor tiene tu cara». Levanté la vista y en el lugar donde antes colgaban máscaras, había una nueva. Era mi rostro, con una expresión de terror congelada. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.